Ok, chicos. Bueno, llegamos a la última charla del diplomado. Naturalmente les agradezco a aquellos que lograron vencer a Morfeo, que en esta tarde, prácticamente después de almuerzo, si que alcanzaron a almorzar. Así que muy agradecido que estén aquí en esta última charla, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, estoy con Paulina, ella vamos a hacer esta última charla juntos. Y lo que queremos mostrar en esta última charla es una especie de síntesis, naturalmente desde nuestro punto de vista, de lo que se ha pasado en todo el diplomado. Probablemente el tema más relevante que ha atravesado todo el diplomado ha sido el tema de la compasión. Y como bien dijo Claudio en la mañana, no solo el tema de la humanidad compartida es un tema que está cambiando, se está modificando, que se están agregando y quitando afirmaciones sobre ese tema, sino que prácticamente contra todos los temas, qué se entiende por compasión, eh, qué se entiende por la inacción, los distintos modelos están evolucionando y eso es un tema súper importante que ustedes lo puedan interiorizar, que efectivamente las cosas no están fijas, no están terminadas y hay todo un proceso de elaboración en todos estos temas, mindfulness y todo ese tipo de temas. En segundo lugar, que todos nosotros tenemos un punto de vista. El mío en particular, Paulina, nosotros somos practicantes budistas y por lo tanto tenemos una práctica de muchos años de meditación. Particularmente nosotros somos practicantes de Tantra, no tanto de Chamata, ni de tanto de Tonglen o Vipassana, sino básicamente Tantra, y que nos da una perspectiva de las cosas. Por lo tanto, lo que queremos hoy día mostrar es cómo nosotros podemos, desde nuestro punto de vista naturalmente, sintetizamos todo lo que hemos visto en el diplomado. En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, el diplomado no era un diplomado en compasión, aunque sea lo más transversal que había, sino que era un diplomado en prácticas contemplativas. Y esto es muy importante porque creemos que la práctica es lo que permite, como dijeron en la mañana, hacer surgir los distintos elementos. ¿Ah? El tema de la compasión, la humanidad compartida, si bien eso ya está dentro de cada uno de nosotros, como también vamos a mostrar nuestra perspectiva, eh, esta no emerge espontáneamente, hay que hacerla surgir. En ocasiones emerge espontáneamente también, ¿ah? No es que nunca emerja, que siempre tenga que haber un método de por medio, pero usualmente para las personas comunes tenemos que hacer un esfuerzo para que ésta surja, ¿sí? Y eso se llama práctica. Por eso el diplomado está orientado a las prácticas contemplativas, es decir, darle las herramientas para que ustedes reconozcan eh, la mecánica de hacer surgir estos distintos elementos como la compasión, la humanidad compartida, el sentido de vida. Ese es el objetivo de esta última charla entonces, pues, ¿no? Colocar los temas que a nosotros nos parece que son sumamente relevantes, y son tres. Uno es el tema de la compasión, el segundo es el tema del sentido de vida, y el tercero es lo que nosotros llamamos naturaleza compartida, que es pero muy similar a humanidad compartida, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué hay una diferencia en una palabra que conlleva otras diferencias, pero que estamos en el proceso, ¿no? Tanto la gente de humanidad compartida como la gente de la naturaleza compartida están en un proceso que yo creo que tarde o temprano se van a juntar, ¿sí? Pero es un proceso que se abre. Así que, si ustedes me permiten, durante el proceso y a lo largo de esta charla, vamos a ir haciendo varias meditaciones que están asociadas justamente a este tema, para que ustedes las vayan conociendo, ¿sí? Pero vamos a partir esta vez sin directamente meditar, porque la vamos a hacer durante el camino. ¿Me permiten compartir pantalla?
Mm. ¿Pueden ver la presentación o no? ¿Se aprecia? Perfecto. Chuta, se movió todo. Ahí sí. Bueno, hemos titulado esto Naturaleza compartida y altruismo. Obviamente estos temas lo hemos dejado para el final porque exceden la experiencia más directa de la compasión o el amor, sino que es algo que ya que tenemos que elaborar y que se entiende básicamente bien. Lo primero, ok. Lo primero que tenemos que reconocer que hay unos conceptos previos que los tenemos que tener sumamente claros. Cuando uno practica meditación, lo que desarrolla primero es la atención. En casi todos los modelos, cualesquiera que sean, uno siempre parte por la atención, en el mindfulness, en las distintas prácticas contemplativas. Y atención significa que yo fijo mi mente en un objeto. Si ustedes me están escuchando atentamente ahora, su objeto son mis palabras, ¿no? Están concentrados en lo que yo estoy diciendo. Eso significa atención. Si eventualmente ustedes escucharan algún ruido o algo pasara en el entorno de ustedes y ustedes movieran la cabeza y prestaran atención a otra cosa, obviamente pierden la atención a lo que yo estoy diciendo y colocan su atención en otra persona. Todos tenemos esa cualidad. Lo que hacen las prácticas meditativas, por ejemplo, como calma mental, es desarrollar esta atención. Y esta atención tiene beneficios, ¿no? Usted, una persona concentrada en hacer algo, lo más probable es que lo haga de mejor manera y en menos tiempo. ¿Sí? Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el de atención plena. Atención plena en inglés es la palabra mindfulness. ¿Qué quiere decir atención plena? Atención plena significa volver sobre mi objeto. Por ejemplo, ustedes me están escuchando atentamente a mí, escuchan un ruido, se distraen, le ponen atención a ese sonido que ustedes vieron y de repente ustedes se acuerdan, no, pues si yo estoy en la charla, no estoy para escuchar este otro ruido, y vuelven a la charla. ¿Se entiende o no? Cuando ustedes vuelven a retomar su objeto, eso es atención plena o mindfulness. ¿Sí? Es la memoria. De hecho, la palabra en tibetano y en sánscrito es, la atención plena es memoria, es volver a aquello que tú estabas haciendo. ¿Por qué la atención plena es importante? Porque la atención plena te permite tener continuidad en aquello que haces. La atención me permite concentrarme sobre un objeto, pero si yo no tengo continuidad en aquello que estoy haciendo, no puedo hacer algo, sencillamente no lo termino. ¿Sí? ¿Qué es la distracción? La distracción es exactamente lo opuesto a la atención plena. ¿Sí? Dejarse llevar por lo que venga a la mente, por lo que aparezca en la mente, ¿no es cierto? Y no poder colocar tu mente en un objeto de trabajo. Estos son los dos factores muy clásicos e históricos de lo que en el mundo de la meditación y en el mundo de la investigación académica se conoce como mindfulness. Cuando ustedes hablan como mindfulness en general, están hablando de estas dos cosas. ¿Se recuerdan de todo esto? Lo explicó Paulina hace un tiempo en su charla de, ¿no es cierto?, de mindfulness. ¿Sí? Eso es el mindfulness inicial. Después vino una cosa que se llama presencia plena. La presencia plena es la capacidad que ustedes puedan observar un objeto, por ejemplo, las emociones, sin juicio. O sea, tengo atención, por ejemplo, a mi rabia. Se me va la mente y ocupo la atención plena y vuelvo a mi rabia. Pero además puedo observar este enojo, esta rabia, sin juicio.
sin involucrarme, sin hacer hipótesis, sin decir, esta rabia se produce por tal y cual cosa, o las consecuencias de esta rabia es esta otra cosa que aparece acá. ¿Se entiende bien o no? Súper importante estos tres factores mentales porque es la base de toda meditación. De hecho, si uno quisiera meditar en compasión, necesita estas tres cosas. Si ustedes quieren hacer chámata, necesitan estas tres cosas. Si quieren hacer vipassana, necesitan estos tres factores. ¿Se entiende? ¿No? Son basales, son los que nos permiten pasar al siguiente escalón. La compasión o las prácticas meditativas de compasión que hoy día están integradas en el mindfulness son una etapa superior de estos tres factores. Y hay un factor que si bien no es un factor, es más bien una creencia, que son los no juicios. Que significa detener la forma en que yo aprecio el mundo. Eso significa no juicios. Cuando yo no tengo juicios sobre alguien o algo, lo que estoy deteniendo son mis creencias sobre ese algo o alguien. ¿Cuál es el rol de los juicios? Tiene dos roles. El primero es que nos orienta en el mundo. Por ejemplo, si yo digo, no me gustan aquellos países que tienen, que son de clima húmedo, ¿no es cierto? Eso es un juicio. Pero me sirve porque no voy a ir a esos países que tienen clima húmedo. Si yo digo, a mí me gusta los lugares donde haya mucho bosque, ese es un juicio, porque los bosques no son más lindos que lo que podría ser el desierto, ¿no? Pero como es un juicio, me sirve a mí, porque sí discrimino en el mundo. Entonces los juicios tienen un lado, que es, me permiten discriminar lo que yo voy a hacer en el mundo. Pero por otro lado, el juicio, cuando podríamos decir como que se enquista en la individualidad, pasa a ser una especie de limitación, una jaula que te impide ver más allá. Debido a que yo tengo un juicio sobre alguien o algo, me impide salir de ahí. No puedo conversar con el otro. La razón por la cual yo puedo conversar con otra persona es que mis juicios no son tan sólidos como para que yo pueda entablar una conversación y llegar a algún acuerdo. Porque si mis juicios son categóricos, inamovibles, no voy a poder llegar a acuerdo con la otra persona. Sencillamente cada uno se dirá sus cosas y se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa un poquito hoy día en las redes, ¿no? ¿Ah? Cada uno está en sus redes, está, valga la redundancia, rodeado de personas que piensan más o menos igual como tú piensas, ¿sí? Uno no tiene muchos nexos con el otro. Es porque tenemos juicios muy categóricos. ¿Estamos claros? Estos son conceptos básicos. Una vez que tenemos estos conceptos, que ustedes que lo habrán visto, pasemos a aspectos súper relevantes para poder discriminar compasión. Primero, el contagio emocional. El contagio emocional es cuando uno se contagia, valga la redundancia, de la emoción del otro. Tú estás en tu casa, viene a visitarte un amigo o una amiga y te cuenta un drama. Tu amiga está muy emocionada con lo que estás contando y debido a que tú la escuchaste atentamente, también te contagias de esa emoción y por lo tanto los dos terminamos ya sea llorando o riendo de la situación. ¿Se entiende, no? Ahora, tú comprenderás que si alguien viene con un problema que te viene a contar muy mal, y tú también te colocas mal con el mismo problema, la verdad es que no, los dos están mal, ¿no es cierto? Antes había uno sufriendo, ahora hay dos sufriendo. ¿Se entiende bien el contagio emocional, no? El contagio emocional ocurre, pero es bastante inútil. Nos sirve para algo, nos sirve para ni siquiera acompañar al otro, porque, no sé, ¿sí? No sirve. Para acompañar al otro uno no tiene que perder su equilibrio emocional. Eso es contagio emocional. Y la empatía, vamos a hablar de que es
es una resonancia emocional. Es decir, empático es aquel que, no siendo ni sintiendo lo que el otro está sintiendo, lo comprende. ¿Sí? O sea, no necesariamente porque yo te entienda a ti, significa que yo te tengo que comprender a ti, o te tengo que justificar, o tengo que hacer lo mismo que tú haces. ¿Sí? Y allí existen dos tipos de empatía. La empatía que se llama convergente, que es cuando se produce el contagio emocional, y los dos sufrimos, y la empatía divergente. Entiendo lo que te está pasando y soy consciente de eso. Y no me dejo llevar ni por la pena, ni por el exceso de alegría, ni nada por el estilo. ¿Se entiende bien o no? Es decir, yo puedo ser empático sin que yo tenga que necesariamente estar sufriendo lo mismo que estás sufriendo tú. Se entiende por simpatía como tener cierta afinidad con una persona. Cuando hablamos de simpatía, esto es súper importante, que alguien me caiga simpático a mí, no significa nada. No significa que me caiga mal, o sea, perdón, no significa que yo me voy a deshacer por esa persona, ¿se entiende bien o no? Ni que voy a hacer algo especial por esa persona, aunque me caiga simpático, me cayó simpático nomás. Lo mismo sucede cuando alguien te cae antipático. Cuando alguien te cae antipático, eso no significa que yo tenga se convierta en mi enemigo, ¿sí? Y la antipatía, por supuesto, es lo opuesto a la simpatía. Con estos factores, lo que estamos diciendo es que ni contagio emocional ni empatía es compasión, ¿sí? Son etapas previas a la compasión. ¿Qué entendemos nosotros por compasión, los que practicamos budismo? Nosotros comprendemos compasión como más que entender el sufrimiento al otro. Si bien se le llama compasión, a eso pueden los seres ser liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, la compasión nunca va sola, es decir, nadie siente compasión. Usualmente va acompañado de amor bondadoso, de regocijo y ecuanimidad. Eso es súper importante porque aquellos que han practicado meditación vipassana se van a dar cuenta que cuando mediten en eso, cuando analizan una emoción, las emociones nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas. Por lo tanto, cuando hablamos de compasión, en realidad no surge solo una emoción, surgen cuatro o deberían surgir cuatro. Una es el amor bondadoso, que es cuando nosotros tenemos la intención de que esa persona tenga felicidad y las causas de la felicidad. Cuando uno tiene compasión y amor bondadoso, surge el regocijo. Estoy feliz que tú estés feliz. Eso significa regocijo. Y surge la ecuanimidad. ¿Qué se quiere decir eso? Que yo no quiero nada de esa persona, no tengo ni apego ni aversión. Es un estado de equilibrio, ¿sí? Como estas cuatro cosas surgen, pero no es fácil de ver, es que existen las prácticas meditativas. Las prácticas meditativas, entonces, cuando desarrollamos, por ejemplo, Tonglen, dar o recibir, meta, que también se le conoce como esa meditación, o cualquier meditación en compasión, conlleva estos otros elementos. ¿Sí? Es súper importante porque lo que estamos hablando hasta ahora estábamos viviendo en un mundo unidimensional, ¿no? La compasión. Lo que estamos hablando de aquí es que la realidad es mucho más compleja y significa que no surge solo una emoción, sino que surgen varias en distintas cantidades, por decirlo así, y esto es un buen indicador para determinar ustedes mismos si la compasión que están sintiendo es genuina o construida socialmente, por ejemplo, ¿no es cierto?
Es súper importante entonces tener estos 4 elementos. Dentro de estos 4 elementos hay distintos tipos de compasión. Y yo quiero dejar ahí a Paulina que continúe con este tema de los distintos tipos de compasión. Voy a pasar la imagen, ¿eh? Para poder introducir este tema, esta es una frase de Joan Halifax, probablemente la ubican, y dice que muchos piensan que la compasión agota, pero ella dice, te prometo que es lo único que me da vida. La compasión tiene muchas caras, algunas son dulces, otras fieras, otras airadas. Algunas son tiernas, otras exigentes. El Dalai Lama dice, el amor y la compasión son necesidades básicas, no son lujos, nadie puede vivir sin amor y compasión. Si puedes avanzar, Luciano, para poder explicar lo que viene. ¿Por qué es importante esta frase desde el punto de vista actual y desde la comprensión de qué realmente significa establecer nuestra mente en estos 4 estados, o lo que se conoce en una palabra como compasión de alguna manera? Porque muchas veces la compasión se confunde con ciertos juicios sociales o se categoriza en una forma particular de ser. Y la verdad es que estos estados de la mente están presentes en cualquier mente. ¿Me siguen? En mayor o en menor cantidad. ¿Qué significa eso? Que todas las personas sienten compasión hacia alguien, aunque sea hacia sí mismas, si uno quiere. Por tanto, van a haber muchas formas de expresión de la compasión y no están sometidas a un tipo particular de personalidad, ni a un grupo económico, ni a un grupo racial, ni a un grupo social, ni a un tipo de expresión. Fíjense, dice, la compasión no sigue normas, ni se limita a una forma exclusiva de expresión. No es un privilegio de algunos o algunas, ni está sometida a un tipo particular de personalidad. Hay miles de formas de expresar la compasión. Lo que tienen en común es de aliviar el sufrimiento. Esto es muy importante, porque si realmente esto lo llevamos a un plano, por ejemplo, social, y queremos una compasión que sea efectiva y que empiece a construir espacios altruistas, de avanzar colectivamente, no podemos entender la compasión socialmente como un privilegio o verla solo en aquellos espacios que nos parecen socialmente aceptables. Por ejemplo, muchas veces se confunde la compasión con ser una persona suave, amable, con decir que sí, con dar una caricia, y eso está muy bien, es un lado de la compasión. Pero ahí es donde empezamos y también la invitación nuestra a reflexionar cómo se manifiesta también la compasión desde otros espacios. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta que necesita poner un límite desde una intención compasiva, cuando piensas a lo mejor en tus enemigos, que es algo que se hace entendiendo un enemigo muchas veces como algo personal, pero también hay enemigos establecidos socialmente. Entonces uno podría pensar cómo aquellos espacios de la sociedad que me indignan o me molestan están también construidos por personas que sienten compasión. Y esto es importante porque para poder desarrollar estas buenas cualidades necesitamos empezar a ver en los espacios que no nos parecen o no nos gustan socialmente, que también están tejidos por estas emociones. Por tanto, si bien uno puede reconocer ciertas acciones en los otros, lo que caracteriza a la compasión y a estas cualidades es la intención o estado de la mente. ¿Sí? Y eso yo nunca realmente lo puedo ver en el otro. Y esto puede recibir infinitas manifestaciones. Por tanto, tomando nuevamente lo que dice Luciano,
¿Por qué va a ser importante una investigación profunda de nuestra mente o las prácticas contemplativas? Porque lo que nos van a permitir hacer es distinguir desde dónde estamos actuando en el mundo. O sea, ir más allá de lo aparente y poder reconocer realmente cuando a lo mejor una expresión enérgica viene desde nuestro ego, desde nuestro enojo, desde alguna defensa, o cuando viene desde una intención de aliviar un sufrimiento, de ser feliz al otro, desde un espacio de ecuanimidad y de buscar esa felicidad. ¿Se entiende? Entonces la práctica nos va a permitir hacer esta distinción entre esos estados mentales. Porque lo que tiene en común la compasión, o sea, desde dónde surge la compasión, es desde esta intención de que los demás sean felices y de aliviar un sufrimiento. Y esa expresión puede surgir de muchas maneras. ¿Puedes seguir a la siguiente, Lucia? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí? Desde este lugar hay un maestro budista llamado Tsögyam Trungpa, que fue maestro de Pema Chodron, que me imagino que varios lo ubican de acá. Y Pema Chodron expresa en estas palabras esta definición que hace Tsögyam Trungpa de compasión idiota, y cuando hablamos de compasión idiota no es desde un espacio de como idiota tonto, sino que bobo. ¿Y qué significa bobo? Es una buena traducción, o idiota, desde lo que trata de explicar Tsögyam Trungpa, que cuando estamos o caemos en esta compasión, no es realmente eficiente en aliviar el sufrimiento y construir felicidad. ¿Sí? Si ustedes quieren, ¿qué va a caracterizar a la compasión idiota? El actuar desde un interés personal y desde el pensar que ser demasiado elástico, decir que sí, o, no o estar contagiado emocionalmente por no querer ver al otro sufrir, va a ser realmente de beneficio para la felicidad, ya sea del otro o de uno. Entonces, en palabras de Pema Chodron, dice, es la tendencia general de darle a la gente lo que ellos quieren porque no puedes tolerar verlo sufrir. Fíjense que cuando uno no tolera o no aprende a evitar el sufrimiento desde un espacio, ¿no es cierto?, de atención plena, de poder mirar en esa emoción que surge de alguna manera su impermanencia, cómo está construida, etcétera, realmente lo que está haciendo es estar involucrado en el sufrimiento. Y ese sufrimiento es finalmente una identificación o ego. Entonces, cuando tú crees que tener una acción desde una involucración en el sufrimiento para no ver sufrir al otro es por el otro, realmente lo estás haciendo porque tú eres el que no toleras tu propio sufrimiento y no necesariamente por aliviar o por esta intención de aliviar el sufrimiento del otro. Otra manifestación muy común de este tipo de compasión es cuando actuamos, que esto es muy común y es súper importante, chicas, chicos, empezar a reflexionarlo en nuestra experiencia, porque esta construcción social muchas veces de ser buena persona está también súper vinculada al querer agradar o al temer que seamos rechazados por los demás, ¿sí? Al querer agradar. Y eso es una intención o una acción que surge en defensa nuestra, ¿sí? Y además vinculados en una emoción negativa muchas veces. Entonces, dice, el temor a su rechazo, a no ser tenidos en cuenta por expresar sinceramente un no ante una situación que observamos, no permitirá que el otro contacte consigo mismo e inicie un proceso de transformación personal. Esto es muy fácil de ver cuando uno tiene hijos o tiene una pareja, qué sé yo, y de pronto necesita poner un límite claro en beneficio del otro, de la relación, ¿se entiende? A lo mejor al otro no le va a parecer tan bien, o a lo mejor tu hija o hijo se va a enojar contigo porque tú le pones un límite o tienes un no categórico. Pero muchas veces los padres tienen la certeza de que ese no, y eso que están haciendo es realmente
una forma de enseñarle a su hijo o evitar cierto sufrimiento o tratar de aliviar cierto sufrimiento que podría venir. ¿Se entiende? Y por otra parte tenemos la manipulación de una situación, que es cuando realmente tratamos de conseguir algo del otro en vez de decirle que no, y eso por supuesto es evidente que va a hacer más daño, va a hacer daño a quien manipula y no es sincero como al manipulado. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que muchas veces por ocultar aquel límite que necesitamos poner, ya sea en beneficio de uno o de los otros, como que tratamos de irnos por el lado, como hacer algo, ocultar aquello que realmente nos pasa y sentimos. Y a mí me parece, y que va a ser de beneficio para los otros y para uno, que surge desde esa intención. A mí me parece desde acá que es súper importante empezar a entender que existen estos distintos de compasiones y están presentes en todo. Ustedes por ahí conocen a Kristin Neff, si lo quieren llevar a un espacio como más científico, más de la psicología, y esto se va a conocer como la compasión, por un lado suave, ¿no es cierto?, más suave, y por otro la compasión feroz, que es esta compasión, ¿no es cierto?, que se muestra con firmeza, con coraje, etc. Y en las prácticas, en la parte contemplativa, desde el budismo, también ha empezado a recibir el nombre de compasión airada. Por ejemplo, en los procesos sociales, cuando estamos construyendo espacios de igualdad, ¿no es cierto?, tratando de defender el medio ambiente o parándonos con una postura firme respecto al género o en política o en distintos espacios, realmente es muy importante distinguir que en esas intensidades, en esas formas que a veces nos parecen desde el juicio poco amables, también habitan espacios tremendamente compasivos, amorosos y altruistas. Y ese es un cambio que tenemos que empezar a hacer, porque también frente a la relación con nosotros mismos es importante empezar a aceptarnos completamente y a empezar a aceptar aquellos espacios de nosotros mismos que a veces no queremos ver, que son intensos, etc. Hay estudios súper interesantes respecto a esto, desde la psicología social, que muestran muchas veces cómo la compasión desde los movimientos de mindfulness y compasión, para la redundancia, están incluso segmentados a un tipo corporal, o sea, poco movimiento, voz baja, voz suave, y esto realmente es muy limitante para las expresiones de una naturaleza que habita en todas las mentes, porque claramente tenemos distintas energías, distintas intensidades, distintos contextos sociales y culturales, distintas razas, y en todas ellas habitan estos 4 estados mentales. Eso es lo que yo les quería compartir. Los que les queríamos compartir. Y acá hay un video súper interesante respecto a la compasión que les queremos compartir para que lo vean, que pone un poco de manifiesto aquello que hemos hablado respecto a qué significa aliviar el sufrimiento y a sus formas. Así que, Luciano, gracias. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Sí. Por favor, les pido que me avisen si se escucha, ¿ya? Se escucha. Gracias. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. Why, he was a prisoner of war. It was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. When the war ended,
He changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Oh. 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 Say anything? Bueno, chicos, ahí está el video. Y ahora queremos hacer unos grupos, ¿sí? Paulina va a armar los grupos y queremos que en estos grupos ustedes pudieran conversar, y después de eso hacemos la plenaria, con estas dos preguntas que están ahí abajo, si la pueden ver: cuáles son las ventajas de cultivar la compasión y cuáles son los obstáculos para cultivar la compasión. ¿Sí? Estas dos preguntas son relevantes porque ya se trata de identificar exactamente qué significa la compasión y cómo tenemos que practicarla. Así que tengo que salir de la presentación, Paulina, para hacer los grupos, ¿o no? Sí, por favor, pero espérate un poquito, Luciano, para que le puedan tomar una foto si quieren, para que al ingresar a los grupos o un pantallazo tengan las preguntas. Igual se las podemos mandar por mensaje, pero es mejor que las tengan, porque a veces el mensaje llega muy chiquitito y se pierde en las salas de grupo. Ahí se las copia en el chat si quieres. Vale. Ya, voy a empezar a crear los grupos. Son parejas, ¿ya? Y se van a asignar automáticamente. Si yo cambio a alguien es porque quedó alguien con alguno de nosotros, ¿ya? Así que les va a salir iniciar y tienen que presionar iniciar. Ahora viene la práctica, po. Paulina, voy a bajar la presentación. Paulina va a dirigir esta práctica. Vale, entonces vamos a tomar, ¿no es cierto?, una postura que para ustedes facilite, ¿no es cierto?, la atención, facilite una investigación en su mente, que a la vez les permita estar cómodos, con el cuerpo relajado, pero atentos, atentas. Si gustan
pueden cerrar los ojos, quienes practican con los ojos entreabiertos, los mantienen entreabiertos. Fijarnos también un poquito cómo está nuestro cuerpo, cómo corregir también nuestra postura. Tal vez nuestra cabeza está en una posición incómoda, tal vez nuestros hombros están muy tensos o demasiado relajados. Buscar una postura, ¿no es cierto?, que nos sintamos alineados, cuerpo-mente. Y desde este espacio vamos a llevar nuestra atención suavemente a la sensación de la respiración. Vamos a acompañar nuestra respiración sin forzar ni su duración ni su intensidad, simplemente estando ahí en cada momento y promoviendo una actitud de curiosidad, una mente de investigador de lo que va surgiendo. Una actitud de investigador. En cada inhalación y exhalación vamos siendo más conscientes de este vaivén. Cómo va cambiando la situación. Y distinguiendo también estas 4 fases: inhalación, la pausa antes de exhalar, exhalación, nuevamente una inhalación. En la próxima inhalación vamos a traer a nuestra mente alguna situación reciente que nos haya causado algún dolor, una emoción, sufrimiento, tal vez enojo, tal vez alguna crítica que nos hicieron, que nos hicimos, tal vez alguna situación que nos provoca rabia, frustración. Vamos a permitir que esa situación que aparece en nuestra mente de alguna manera nos muestre la emoción que trae. Vamos a observar cómo esta emoción toma mi mente y cuerpo. Observamos desde ahí cómo aparece en nuestra mente y cuerpo. La emoción que sea ha sido experimentada no solo por ti, sino por muchas personas, por muchos seres, probablemente miedo, rabia, crítica, aunque nuestras situaciones no sean las mismas. Esa sensación, emoción, todos la hemos experimentado. Desde ahí te invito a llevar tus manos al pecho en señal de contener y abrazar esta experiencia. Contacta con la sensación de tibieza en tu pecho, de aceptación de lo que surge, de acompañar esta experiencia y desde ahí también hacer surgir tu mente, en tu corazón, esta sensación o esta intención de aliviar cualquier sufrimiento. Permítete habitar esta sensación, este estado amoroso y compasivo, este deseo de ser feliz, de no sufrir. Y ahora te voy a invitar
a poner frente a ti alguna persona, no necesariamente en tu círculo cercano, sino alguien que te sea muy fácil empatizar en estos momentos de la sociedad. Puede ser tal vez una mujer, alguien que pelea por alguna causa, algún animal, alguna situación que te sea fácil empatizar y que la personifiques en alguna persona. Visualices un sufrimiento que pueda tener. Y comienza a expandir esta sensación que habita en tu pecho de aliviar los sufrimientos que vayan surgiendo, de aceptación, de felicidad. Puedes visualizarla como una luz blanca que se expande y alivia cualquier dolor que pueda tener esa persona. Y ahora trae a tu mente también, dejando un poquito al lado a esta persona que visualizaste, o animal, o ser, ahora trae también a tu mente alguna causa o que representa alguna persona o alguna situación que te es neutral, que realmente no te afecta, no te preocupa mucho, no es cercana a ti. No le has tomado atención. Nuevamente personifícala en alguien, una persona, un ser. Nuevamente trayendo esta atención a tu mente, a tu corazón, desde la mejor intención. Observa el sufrimiento de esa persona y envíale esta luz blanca, que es un deseo de aliviar este sufrimiento, de que sea feliz, de que cualquier dolor que tenga pase. Observa cómo esta luz, cómo esta intención crece y se expande y llega a esta persona. Vamos nuevamente a dejar a esta persona a un lado unos segundos. Y ahora tal vez nos cuesta un poquito más, pero con la misma intención, desde este mismo espacio de aliviar cualquier sufrimiento, aceptación, el deseo de felicidad, vamos a traer a nuestra mente la imagen o la personificación de algo con lo que nos cueste más empatizar. Alguna persona, situación, que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad, que nos cueste ver su sufrimiento. Y vamos a poner en nuestra mente a esa persona con amabilidad y reconociendo cualquier dolor que pueda tener, viendo más allá de nuestros juicios o prejuicios y tratando de conectar con eso que nos une. Probablemente esa persona, ese ser experimenta miedo, rabia, quiere ser feliz, tiene algún sufrimiento. Y desde ese reconocimiento también vamos a expandir este deseo de alivio, de aceptación, visualizándolo como una luz blanca que se expande desde nuestra mejor intención, desde nuestro deseo de aliviar cualquier dolor. Y por último, aquellas personas que dejamos a un lado, más nosotras mismas, más esta persona con la que nos costó más entregar compasión y amor, vamos a visualizarlas frente a nosotras. Vamos a reconocer algún sufrimiento que podamos tener
todos en común, tanto las personas más cercanas o la causa más cercana, aquella causa neutral y aquella que te cueste más empatizar. A ti mismo también, por supuesto, lo que los une, que las une. Y desde ese reconocimiento, desde ese dolor compartido, vamos a conectar desde el pecho con esta intención, nuestra mente de aliviar cualquier dolor, de aceptación, y esta intención de que todos ellos salgan del sufrimiento y sean felices. Visualizamos como esta luz, con esa intención, se expande, enviándole nuestros mejores deseos, deseando que cualquier emoción se alivie, cualquier dolor se alivie, puedan ser felices. Suavemente dejamos ir esta imagen, viendo nuestra atención a la respiración. Y hacemos 3 respiraciones compasivas, amorosas, atentas, y nos incorporamos a la clase. Pueden, si gustan, dejar, si alguien tiene ganas de compartir algo de la práctica, puede anotar algo en el chat para que podamos seguir. Bueno, ahora sí, ahora sí. Continuamos con el siguiente tema. ¿Qué es sentido de vida? El sentido de vida es un conjunto de criterios, no son reglas, sino que criterios que pueden cambiar, ¿m? Para transitar la vida de manera significativa. La verdad es que uno podría decir, bueno, yo soy compasivo, yo soy amoroso, pero ¿para qué todo esto? Y aquí aparece un concepto que también se vio hoy día en la mañana y que se ha visto también a lo largo de todo el diplomado, que es que uno no vive solo. Es decir, uno no es compasivo para que uno nomás se sienta bien, sino que vive en un entorno. Y cuando hablamos de vida significativa, es que hay una relación entre mi felicidad y la felicidad del otro. Aunque ustedes fueran 100% compasivos y tuvieran todos los signos de la compasión, eso no alcanza por sí solo, ¿no? Porque uno nunca va a poder ser completamente compasivo, va a ser completamente feliz si hay alguien que está sufriendo. Una persona, un niño, hoy día hay tantas desigualdades sociales, no hay que ser, no hay que tener una posición política para darse cuenta de las tremendas desigualdades sociales que existen, de todo tipo, de género, de, bueno, ahora todo el tema del machismo y el patriarcado, todo eso está presente como sufrimiento en alguna persona. Entonces, el sentido de vida es lo que me conecta mi propia intencionalidad en la participación en el mundo.
Y aquí, con los sentidos de vida, se producen temas, por decirlo, peliagudos. No sé si conocen esa, se usará esa expresión en argentino o no. ¿Ah? Pero es un tema peliagudo, básicamente, porque cuando yo empiezo a pensar en los demás, surge el famoso tema de la política. ¿Cuál es la sociedad que yo quiero? ¿Cómo la debo organizar? ¿Se entiende, no? Eso es lo que impide la polarización. La polarización impide conversar, ¿no? Un grupo no puede conversar por el otro, pero que tenemos que conversar cómo vamos a distribuir las riquezas en la mañana. Creo que ahí Felipe creo que hablaba del tema de la riqueza que tiene este país, que tiene Argentina, que tiene Venezuela, que tiene Rusia, que tiene Cuba. Todo el mundo es un paraíso, este mundo, si quisiéramos disfrutarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Por eso el sentido de vida es tan relevante, porque me permite conectar mi individualidad con el resto. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo soy, en mi caso, soy un hombre de familia, lo que está diciendo es que organiza sus criterios, sus juicios, en función de esa familia. Otros dirán, mi sentido de vida es viajar por el mundo, ser libre. Bueno, organiza y ve el mundo en función de eso, ¿sí? Pero no solamente para la felicidad propia, sino para conectarme con el otro. Entonces, los sentidos de vida tienen beneficios. Primero, nos permite seleccionar de todas las oportunidades que surgen en el mundo, aquellas que están en coherencia o están alineados con lo que yo he definido mi sentido de vida. ¿Sí? Yo imagino que una persona que ha desarrollado la compasión, y lo digo así, tal como lo imagino, porque la verdad es que no tengo la certeza, pero es difícil que pudiera asumir una ideología que dañe a otros, ya sea por su raza, caso de los nazis, o la religión, ¿no es cierto? No porque yo diga, yo soy un hombre religioso en esta religión, lo que tengo que hacer es eliminar a todos los de la otra religión, ¿sí? Entonces, si alguien realmente ha desarrollado la compasión, el amor bondadoso y todos esos temas tan relevantes, uno toma las oportunidades del mundo que están en coherencia con eso. Por ejemplo, si alguien es amoroso y compasivo y tomara la oportunidad de enriquecerse, no estoy hablando de una casa, ni dos casas, ni siquiera de 10 casas. Estoy hablando de alguien que se haga multimillonario con esto, que deben haber, ¿no? Gurús de YouTube o de televisión que ganan muchos millones vendiendo la pomada de la compasión, ¿no? Entonces el sentido de vida nos permite entonces seleccionar aquellas oportunidades que me van a ser de beneficio a mí y a los demás. Ese mismo sentido de vida permite no separarnos significativamente del bienestar personal y social. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien podrá decir, bueno, mi sentido de vida es tener una vida cómoda, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Pero si empieza a trabajar 12 horas diarias, ¿ah? Y con las 12 horas diarias se gasta la mitad de la plata en un seguro de salud, entonces tiene que trabajar más para poder obtener otro seguro de salud, y va a obtener otro, se va a enfermar más y va a tener que sacar otro seguro de salud. Es como un ciclo, una rueda sin fin, ¿no? Y esa es la segunda razón por la cual nosotros deberíamos apuntar a tener un sentido de vida. Y el tercero es que el sentido de vida propiamente tal indica cuán beneficioso es uno para los demás. Por ejemplo, yo admiro mucho a los profesores y a los terapeutas, a los profesores de colegio, ¿ah? No más que a los profesores, nosotros a los de colegio, porque ellos, no sé en qué parte, fuera en Suecia me imagino, ¿no? Finlandia, los profesores ganan súper bien,
Pero en nuestros países latinos los profesores ganan poquísimo, ¿no? Y sin embargo dedican sus vidas a un tema súper, súper relevante, que es educar a nuestros hijos y en el futuro a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Sin ellos no podría haber un hombre o una mujer que en el futuro fueran personas felices, ¿no? Ni hablar de los terapeutas en general, ¿no? Profesionales o no profesionales, que se dedican a ayudar al otro con toda su energía. Yo, de verdad, a menos que tengáis, tu terapeuta te pongas una clínica más o menos internacional, nadie va a pensar que un terapeuta, profesional o no, se va a hacer multimillonario. Digamos. Entonces, es una actitud, fíjense, que es, bueno, yo vivo con esto, pero mi trabajo fundamental es sanar a los otros. Eso es sentido de vida. ¿Sí? Bien. Queremos mostrarle un video donde aparece justamente este sentido de vida. Para eso voy a bajar la presentación y Paulina lo va a levantar. Hoy día es un sábado de películas. ¿Eh? Harto video. ¿Ven? Súper. No se escucha. ¿Sí? Ahí sí.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bueno, voy a volver a compartir.
a partir de este video, nuevamente hacer el mismo ejercicio. Preguntarse cuál es el sentido de las vidas de ustedes, porque el hombre del video sí tenía un sentido en su vida, que obviamente no lo va a hacer más rico, ni nada por el estilo, pero era más feliz. Y las emociones negativas ¿ayudan al sentido de vida? Esa es la segunda pregunta. ¿Sí? Vamos nuevamente a armar grupos en unas salas ahí por Zoom y bueno, conversemos nuevamente este tema. Voy a bajar la presentación. Anotaron las preguntas, ¿verdad? Dejate un segundito más, Luciano, si puede ser así la copia en el chat. Ya. ¿Ahí? Ahí va. Perfecto. Ya. Estoy haciendo un pequeño movimiento porque hay algunos que aparecen solos. Iniciar la sala. Y les va a aparecer. Todavía falta un eslabón. Y ese eslabón les propongo que lo veamos después del break. En este minuto son las 4:40. Ahora vamos a hablar de naturaleza compartida, que como ustedes ven, el nombre es muy similar a humanidad compartida. En primer lugar, tengo que señalar que todo lo que dijo Claudio en la mañana, yo estoy total y completa de acuerdo. No hay ninguna contradicción en un punto u otro. ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, que el concepto de humanidad compartida, al parecer, no ha sido muy explícito los textos que hablan al respecto, vienen de un concepto que en el budismo se llama naturaleza búdica. Y la naturaleza búdica en el budismo quiere decir que todos los seres que sienten, no solamente los humanos, todos los seres que sienten, pueden alcanzar la completa la felicidad o, si ustedes quieren, pueden salir completamente del sufrimiento. Ese es el concepto, que todos los seres que sienten tienen la cualidad de poder terminar con su sufrimiento. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el concepto de naturaleza búdica, naturalmente en el budismo. Nosotros hemos cambiado ese nombre por naturaleza compartida. Hace unas semanas atrás, el Parlamento inglés señaló que los cangrejos, calamares y pulpos son seres sintientes por una
no es porque se hayan fumado algo los diputados del Parlamento inglés, pues, ¿no es cierto? Es porque ellos hay un montón de pruebas e investigaciones que demuestran que sienten. Ni hablar de nuestras mascotas, ¿no? Gatos, perros, loros, no sé. Tienen la capacidad de sentir. Es decir, fíjense ustedes, no solo es que las personas seamos interdependientes y que mi felicidad esté asociada a tu felicidad, ¿sí? No solo que seamos seres gregarios, acostumbrados a vivir en grupos, no es solo eso, es el hecho de que sentimos. Y quien siente, siente sufrimiento y alegría. ¿Y quiénes tienen esa capacidad? No solamente los humanos, sino que desde la tradición nuestra, prácticamente todos los seres, mamíferos, insectos, todos tienen eso. Es decir, la base sobre la cual nosotros hablamos de que lo que es compartido no es solo la tierra en que habitamos, sino una tremenda cualidad, la cualidad de sentir. Es decir, cada vez que hablamos de compasión, cada vez que hablamos de ecuanimidad, cada vez que hablamos de bondad amorosa, los animales, incluyendo los insectos, también tienen esa cualidad, probablemente no desarrollada al nivel que lo tenemos los humanos, pero en esencia la tienen. Esta capacidad intrínseca propia de los seres sintientes es que es lo que tenemos compartido. ¿Se entiende bien o no? Lo que compartimos es una naturaleza profunda de un ser que siente. Cuando ustedes tratan de operar con esta idea, con este concepto, claro, caen en la humanidad compartida, porque vemos que hay otros seres que sufren en África, ¿se entiende, no? Que todos queremos una igualdad salarial o de vida o de bienestar, ¿sí? Como cuando tratamos de operar con esto, caemos en un concepto de humanidad compartida porque es más fácil de operar y es más fácil de medir, ¿no? Pues yo puedo hacer estudios de humanidad compartida, pero de naturaleza compartida es más difícil, ¿no? Cuando Claudio con toda razón dice que hay poca investigación en esto, la verdad es que efectivamente es así, pero que en el futuro va a haber más. Va a haber más porque es un tema muy relevante para los humanos en general, ¿no? Y para las especies del planeta. Pero la verdad es que los practicantes budistas venimos haciendo estas investigaciones hace 2500 años. Hace 2500 años es a través de las técnicas meditativas es que yo investigo esta naturaleza. ¿Sí? Pues bien, ¿por qué es relevante la naturaleza compartida? ¿Por qué razón debemos trabajar en ella, entenderlas, comprenderlas? Básicamente, porque lo que nos está diciendo es que todos los seres que sienten tenemos el potencial de salir del sufrimiento. Fíjense ustedes que aquí tenemos un punto de inflexión con respecto a dos cosas. La primera es con respecto a la tradición cartesiana, que también se mencionó en la mañana, en que uno separa mente de cuerpo, como dos cosas diferentes, con respecto al método cartesiano en la cual divide para conocer, ¿no? El caso típico es la medicina, ¿no? La medicina divide las distintas partes del cuerpo y tú te haces especialista en una parte del cuerpo. Las personas que son expertas en el corazón, otros, no sé, en el sistema de la nariz, del oído, ¿cómo se llama? Los otorrinolaringólogos, algo así, ¿no? Los que son expertos en el pulmón,
hace muchos años yo me caí y me corté el tendón de Aquiles y fui a ver a un especialista que era parte de los médicos de los equipos deportivos, de estas federaciones que trabajan con deportistas de alta gama, ¿no? Y él era especialista en pierna derecha. Y especialista en pierna derecha, o sea, le ponen la pierna izquierda y no sabe qué hacer, o no a lo mejor es exagerado, pero especialista en pierna, ¿ah? Eso es la característica de lo cartesiano, divide, ¿sí? Divide para conocer. Y la naturaleza, la humanidad compartida como la naturaleza compartida, lo que nos dice es que todos somos un sistema. Voy a dar un ejemplo para poder comprender bien esto. Bueno, uno de mis intereses es la cosmología. A mí me gusta mucho la astrofísica y la cosmología, y la leo y estudio regularmente. Ustedes han escuchado hablar de los multiversos, ¿o no? Que hay varios universos, que al comienzo, que habrían varias posibilidades. Bueno, los que trabajan en esta como volada pseudocientífica, que no es pseudocientífica, fue por ejemplo Stephen Hawking. En Historia del Tiempo él tiene libros que hablan de las distintas formas que se podrían originar en el universo. Y en el año 2020, Penrose, que fue profesor de Stephen Hawking, que aún está vivo, ganó el premio Nobel de Física. O sea, estamos hablando de personas realmente de talla a nivel mundial y científico. Y cuando se trabaja en ese punto, de los distintos posibles universos, aparece una cosa que se llama el principio antrópico. El principio antrópico dice que cualquier universo que exista debe posibilitar la existencia de seres humanos tal como los tenemos nosotros hoy día. Lo que ellos están diciendo es, de todas las posibilidades que pueda haber en el mundo, en el espacio, en la historia completa del universo, aquellos universos válidos son donde se puede desarrollar la especie humana. Eso es lo que dice el principio antrópico. Si ustedes se fijan en lo que dice el Dalai Lama, que es que es la frase que tenemos grabada en el mástil de Felicidad Sustentable, es que la felicidad es el objetivo de la vida humana. Es una frase del Dalai Lama. Es decir, fíjense ustedes nuevamente, lo que está diciendo el principio antrópico y lo que dice la naturaleza búdica o la naturaleza compartida, es que en realidad todos los seres están destinados en algún momento a alcanzar la completa felicidad. Que ese es el destino. Por eso se llama principio antrópico. Que no es que nosotros podamos irnos para cualquier lado. No nos vamos. Y si nos vamos para otro lado, por ejemplo, nosotros no resolvemos el problema del calentamiento global o no construimos naves suficientes para arrancarnos a otro planeta, sencillamente la especie humana desaparece. Si no hay donde habitar, va a desaparecer. Pero lo que está diciendo las tradiciones espirituales como el budismo y la cosmología con estos personajes es que el universo existe para que los seres humanos puedan existir. Lo que dice el Dalai Lama es que además existimos no por existir nomás, existimos para ser felices. Fíjense, nuevamente topamos con un problema aquí de la estructura del siglo XX. Primero, esta cosa de dividir en partes, y en segundo lugar, esta idea de que la evolución no tiene sentido, no tiene dirección, que la evolución es una combinación nomás de cosas que se van combinando y nosotros vamos evolucionando de acuerdo a eso. En esta evolución, fíjense ustedes, las emociones son coemergentes con la evolución del cuerpo físico. Por eso, en el mundo de la psicología del cognitivo-conductual, lo único que uno puede hacer con las técnicas meditativas es gestionar sus emociones, ¿sí?
Entonces, uno lo que hace en el mundo del mindfulness, va y gestiona emociones, equilibra, evita los extremos. Y si tú hablas en este lenguaje, como gestionar, administrar, evitar extremos, la gente lo comprende perfectamente, ¿no es cierto? Porque en eso no han educado. Pero lo que está diciendo el budismo es que toda la práctica meditativa tiene como objeto eliminar las emociones negativas que nos hacen sufrir y alcanzar la felicidad, eliminar el ego y alcanzar la completa felicidad. Por esta razón, fíjense ustedes, el concepto de naturaleza compartida no es igual al concepto de humanidad compartida. ¿Sí? Mientras que la humanidad compartida es sumamente útil y está en el marco, ¿no es cierto?, de comprender que todos los seres nos relacionamos y disminuye efectivamente las emociones negativas que tanto nos hacen sufrir, digamos, la perspectiva de la naturaleza compartida es una perspectiva que apunta a la completa liberación del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la lógica que nosotros planteamos? Que si uno comprende que el destino humano, no en mi vida, sino en las que vienen o en las que quizás cuántos millones de vidas más vendrán adelante, la perspectiva es salir del sufrimiento, la práctica de la compasión a través de algún método con Dios y la práctica de tener sentido de vida es una cosa que me ayuda a alcanzar este destino. ¿Se entiende, no? Es decir, uno no habla ni enseña cosas que sean bonitas, que sean buenas o que sean intelectualmente desafiantes. Uno lo que habla es un mecanismo para alcanzar esta meta de la liberación del sufrimiento. ¿Sí? Nuevamente, esta capacidad es intrínseca a los seres sintientes, es inseparable de los seres sintientes. Y hay analogías, como la analogía que es que esta naturaleza compartida es como un trozo de oro cubierto de barro. Uno lo ve por fuera y dice barro, ¿no es cierto? O sea, mi enemigo político es puro barro, ¿sí? Pero en el fondo, si uno limpia, le saca las piedras y el barro a este enemigo político, en el fondo va a encontrar la naturaleza búdica o la naturaleza compartida de este ser, que nos cuesta, ¿eh? Yo no digo que no nos cueste, no digo que sea fácil, pero ahí está. Otra cosa que se dice, otra analogía, es que esta naturaleza compartida es como si yo tuviera un gran tesoro enterrado debajo de mi casa. Yo no lo veo, yo soy re pobre, ¿no es cierto? Mi casa es súper humilde, y yo no me doy cuenta que debajo de mi casa hay un tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro? La naturaleza compartida. ¿Por qué? Porque el que realiza esta naturaleza compartida, el que se da cuenta de esta naturaleza compartida, es el que sale de todo sufrimiento. Y si tú has salido de todo sufrimiento, ya no necesitas ni trabajar, ni necesitas esforzarte, es natural, ¿no? Es como respirar. Uno no se esfuerza en respirar, uno respira nomás. ¿Se entiende bien la lógica que hay detrás, no? Si me tienen alguna duda, por favor, consúltenme, porque yo sé que el concepto es como raro, ¿no? No es muy de sentido común, por decirlo. Uno no lo capta de una. Luciano, Sí. yo estaba pensando, ¿no? Cómo todo esto cómo hacerlo una práctica y no un discurso mental, ¿no? Porque, qué sé yo, ahora me pongo a pensar, si salgo del sufrimiento, la felicidad ahí ya ni siquiera la necesito, no hay un estado. No necesito la felicidad si salgo del sufrimiento. Así es. Pero como si salgo del sufrimiento e igual veo gente sufriendo, es como que tampoco es un estado completo, ¿no? Ver la gente sufriendo
Porque la compasión estaría en ese estado, digo, en un estado fuera del sufrimiento, uno mira compasivamente y ve el sufrimiento de otro y hace algo, pero el sufrimiento sigue estando, aunque en uno no esté. Uh-huh. No sé, y cómo todo esto hacerlo práctico, ¿no? Porque ahora lo puedo decir, pero después llevarlo a la práctica estoy buscando ser compasiva pero estar feliz, y bueno, y todo esto, ¿no? Toda esta práctica que me pregunto si en algún momento realmente se da en este plano. Bueno, que se da, pero te lo voy a explicar así. La única manera de resolver integrales y ecuaciones diferenciales y estas matemáticas altas es que primero uno tiene que saber sumar y restar. Si uno no sabe sumar y restar, es difícil que pueda resolver problemas matemáticos complejos, ¿no? O físicos complejos. Entonces, lo que uno está aprendiendo, lo que yo he aprendido y con la práctica, es que primero hay que saber sumar y restar. Y la práctica de la compasión es eso. ¿Sí? La práctica de la compasión es el primer paso. Ojo que hay corrientes. ¿Ah? Hay una corriente que dice, si tú practicas la compasión, después practicas una mirada totalmente altruista, como podría ser el Tantra. Esa es una línea. Pero hay otras líneas en la cual tú puedes practicar Shamatha y Vipassana y no pasar por la compasión. ¿Sí? Hay distintas líneas de práctica, pero la que estamos aquí conversando es básicamente compasión y eso. Entonces, en la medida que uno va comprendiendo realmente qué es la compasión, uno se va empezando a acercar. Por eso es tan relevante la compasión. Uno se empieza a acercar a entender esta naturaleza que todos compartimos. ¿Te das cuenta, no? Entonces, cuando tú tratas de operar con algo que todavía no están, es como me pusieran a mí a manejar un avión. Sí, ¿a dónde? Sí, ahí con el auto, ¿no? Uno tiene que tener cámara atrás, cámara adelante, cámara arriba para no chocar, no pegarle algo, digamos. ¿Sí? Entonces, te das cuenta como hay un proceso, ese proceso, usualmente en la tradición budista está guiado por alguien. Y ahí es donde entran los caminos espirituales, ahí entran los maestros, ahí el que te guía, que por supuesto tú tienes que tener confianza en él. Sin esa guía es difícil. ¿Sí? Por eso el camino espiritual es tan importante. ¿Sí? Sin camino espiritual todo se convierte en una especie de tecnología que aspiro a operar con ella. Y eso es lo que se hace de alguna manera, toda la investigación científica está en ese plano, de desarrollar cosas, descubrir cosas para que finalmente operemos con ellas. ¿Sí? Pero aquí nos salimos de la operatividad y empezamos a hablar de algo muchísimo más profundo que está en el plano casi de la filosofía y que lo único que uno puede hacer en este momento es tratar de entender más o menos y saber que uno puede dirigir su vida a través del sentido de vida y la práctica de la compasión hacia este destino de liberarse del sufrimiento. ¿Te das cuenta o no? Eso es súper importante. Y para eso hay ciertas notas. La primera nota es seres sintientes. No hay diferencia entre un perro, un gato, un calamar, un pulpo y nosotros. La diferencia aparece cuando yo empiezo a categorizar. Lo mismo que dijo Claudio en la mañana. Cuando tú empiezas a categorizar, tú dices, bueno, tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres niño, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿No es cierto? Incluso hubo un tiempo en que decían que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Yo no sé en qué minuto de la historia alguien pudo haber dicho eso, pero probablemente te das cuenta, no son puras categorías. Entonces, el primer camino es romper con esas categorías. ¿Sí? Si ustedes quieren conocer el conjunto de categorías posibles, esto está reseñado en uno de los libros de la Abhidharma. ¿Se recuerdan cuando hice la clase de la Abhidharma que había un montón de libros? Bueno, hay un libro que se llama el libro de los pares. Y en el libro de los pares aparecen todas estas categorías. Por ejemplo, no puede haber amor si no hay odio. En el mundo convencional en que vivimos nosotros,
No puede haber amor si no hay odio, porque no tenéis cómo saber compararlo. Pero en este mundo, en el mundo de la naturaleza compartida, todo naturalmente es amor. Porque si yo al enemigo, al nazi enemigo, que mató judíos, que era peor que Gengis Khan, Gengis Khan mató más gente que Hitler, no sé si ustedes saben, incluso Stalin mató más judíos que Hitler. ¿Te das cuenta? O sea, hombres malos en el mundo han existido, no es que no hayan existido, pero si uno los califica como malos y los deja allí, uno está viendo esta cáscara de mugre, de barro, pero en el fondo Gengis Khan, Hitler y todos los malditos de este planeta también tienen esa naturaleza pura, búdica y que es libre de todo sufrimiento. ¿Te das cuenta, no? Entonces, este punto es relevante porque le da un objetivo que va más allá del sentido de vida. Te fija el punto en el horizonte. ¿Te das cuenta? Tú lo puedes tomar o no tomar, pero fíjate tú que es así. Debido a que hasta este punto en el horizonte, que es salir de todo sufrimiento, es que yo tengo un sentido de vida. Y ese sentido de vida yo lo baso en el amor y la compasión, que lo practico con un conjunto de técnicas meditativas. ¿Te das cuenta que hay una lógica que te permite enfrentar el mundo? Porque si no, uno tiene muchas cosas que abordar. Eso más o menos, Viviana, no pretendo resolver el problema completamente, sino que más bien tirar unas líneas. Digamos. Sí, gracias. Lo tomo, muchas gracias. Bueno, chicos, considerando este punto, hay una práctica que a lo mejor te puede ayudar en esto, Viviana, y a todos, que va a ser Paulina, que tiene que ver con esta naturaleza compartida. Voy a bajar la presentación. Bueno, nuevamente invitarles a tomar una postura que favorezca, ¿no es cierto?, la atención, revisar un poquito también cómo está nuestro cuerpo, acomodar nuestra postura corporal para que esté alineada, ¿no es cierto?, con nuestra mente. Llevamos unos segundos nuestra atención al fluir de la respiración, acompañando, sin forzar ni duración ni intensidad, y dejando cualquier expectativa, idea, pensamiento pasar. En cada respiración, estoy trayendo más la atención, abriéndome con curiosidad a estar con mi respiración. Me quedo unos segundos, atento. Mis 4 fases de la respiración, inhalación, la pausa que surge antes de exhalar, exhalación, la pausa antes de volver a inhalar. Ahora, la próxima respiración, vamos a traer a nuestra mente distintas personas y seres que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Vamos a ir observando y reflexionando sobre nuestras relaciones con ellos o ellas. Primero, vamos a traer a nuestra mente a alguna persona que haya sido querida o cercana, por ejemplo,
alguna persona que haya sido amiga o expareja, alguien que en algún momento fue importante y cercana, pero por las circunstancias de la vida, hoy ya no sabemos nada de esa persona. Se ha ido transformando en alguien más neutral. También pensaremos, traeremos a nuestra mente a alguien con quien nuestra relación fue cercana, por las circunstancias de la vida, conflictos, diferencias, terminó convirtiéndose en algún enemigo o persona difícil. También podemos traer a nuestra memoria, a nuestra mente, alguna mascota, animal, insecto incluso, que haya sido como querido en nuestra infancia, que tuvimos una cercanía y que hoy ya no recuerdas o no es importante para ti. No está en tu mente diariamente. También algún otro ser no humano, animal, insecto, que te parecía agradable y a partir de alguna situación o experiencia que tuviste ya no te guste más, no te parezca agradable. Reflexionamos unos instantes sobre cómo esas personas o seres que en ese momento eran cercanos, queridos, o nos provocaban simpatía, en algunos casos no pensamos nunca que hoy se convertirían en seres no gratos o indiferentes y más bien neutrales. Ahora vamos a traer a nuestra mente a una persona que hoy sea cercana y querida. Y observamos cómo antes de que fuera nuestro amigo, pareja, era una persona indiferente para nosotros. Por medio de un proceso de conocimiento, se convirtió hoy en una persona cercana o amigo, amiga. También podemos pensar, traer a nuestra mente alguna persona difícil actualmente o enemigo que antes de tener algún conflicto o tensión con esa persona era alguien indiferente y que no conocíamos. También traeremos a nuestra mente algún animal que actualmente nos guste, nos parezca agradable, nos sintamos cercanos, que antes de convertirse en cercano o cercana, era desconocido para nosotros. Por último, traeremos a nuestra mente a alguna persona que hoy es cercana y que anteriormente fue catalogada por nosotros como una persona difícil o enemiga. En algún momento nos sentimos ayudados por esa persona o nos fuimos conociendo más y nos hicimos amigas, amigos, nos fuimos haciendo cercanos. También
traeremos a nuestra mente alguna persona difícil o enemigo o enemiga que dejamos de ver y hoy es alguien que apenas recordamos, se ha convertido más bien en alguien indiferente o neutral. Por último, traeremos también algún animal por el que hoy sintamos aprecio, cercanía y que antes nos provocaba más bien rechazo, no nos gustaba, puede haber sido a lo mejor también cuando niño, y ahora nos aparece más aprecio, cercanía. Si dejamos ir todas estas categorías, reflexionamos, nos damos cuenta que las personas y seres que nos rodean cambian, todo cambia, por lo que es probable que en algunos años, algunos de los que hoy sean nuestros amigos o cercanos, luego se conviertan en personas difíciles o indiferentes, o personas y seres que aún no conocemos puedan ser amigos o enemigos, o personas difíciles. E incluso algunos de nuestros actuales enemigos o personas difíciles se conviertan en indiferentes o neutrales o amigos, amigas. Es decir, nuestras relaciones son cambiantes y basadas en nuestros juicios y percepciones. Esta reflexión nos invita a ser ecuánimes y mirar desde una perspectiva más global nuestra vida y no fijar a las personas y relaciones alguna experiencia o momento. Cuando nos apegamos a estas etiquetas e identificamos con ellas, lo que hacemos es aumentar nuestro ego y separación del mundo y de los otros. Si soltamos esas etiquetas y miramos con mayor ecuanimidad, podremos ver nuestra naturaleza en común con las personas y otros seres, como animales e insectos, personas y también otros seres. Somos seres sintientes. Todos experimentamos los mismos sufrimientos de la vida: nacer, ser heridos o enfermarnos, envejecer y morir. Y todos queremos salir de nuestro sufrimiento o incomodidad y ser felices. También nos daremos cuenta que compartimos el mismo espacio y dependemos unos de los otros, al igual que de nuestro entorno. Cohabitamos y tomamos de la misma agua, estamos bajo el mismo sol, respiramos el mismo aire, tierra, compartimos la misma naturaleza. Sin estas condiciones no podríamos existir. Todos los seres también buscamos salir de nuestro sufrimiento y ser felices. Nos quedamos reflexionando unos instantes en esta naturaleza compartida. Volvemos unos segundos a la sensación de nuestra respiración. Y siguiendo, acompañándola. Hacemos 3 respiraciones y nos incorporamos a la clase. Bueno,
ya estamos en la hora, terminando, y quisiéramos despedirnos de ustedes con una frase de un gran maestro indio, budista, Shantideva, que dice: todo sufrimiento del mundo surge por desear la propia felicidad. Toda felicidad del mundo surge del deseo de felicidad a los demás. Ese es como nuestro espíritu. Yo sé que todos quieren la felicidad propia y todo eso, pero pensamos que la felicidad genuina surge cuando uno está preocupado en un 100% del otro. Yo no sé, los que son padres o tienen una mascota, la felicidad que uno siente cuando el hijo está feliz, o su mascota está feliz. Es una tremenda felicidad. Bueno, con esta frase quisiéramos despedirnos. Ha sido súper bonito, nos queda solo la presentación de los trabajos y el retiro, donde nos volveremos a encontrar. Abierto las palabras. Díganos, Erika. Tengo una duda con respecto al retiro. ¿Ya?